Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Hoy comenzaremos una serie a la que hemos llamado El nombre y la sangre. Y estamos hablando del nombre y la sangre de nuestro amado Jesucristo. Y la primera parte de esta serie la llamaremos Anclados en la Palabra y Guiados por el Espíritu. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Y esa es una de las maneras que nosotros debemos prepararnos hacia nuestro camino a la madurez. Y es la madurez espiritual que necesitamos, que dice la palabra, que solo está bajo el nombre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y traigo este mensaje de parte de Dios porque está escrito en 2 Corintios capítulo 16 versículo 9, que dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra y muestran su poder a favor de aquellos cuyo corazón tiene integridad. Así que todos aquellos hombres y mujeres que estén buscando o buscan constantemente la presencia de Dios y la integridad de Dios, es porque necesitan ser ese espejo del Señor, porque nuestro Señor es íntegro y Él nos hizo a imagen y semejanza, y como consiguiente nosotros somos íntegros porque Él nos ha hecho santos. Y el Señor nos sigue hablando en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 5, que en este tiempo habrá un remanente escogido por su gracia. Y es solo un remanente. El Señor no trabaja con multitudes, alcanza multitudes, pero trabaja con un remanente. Y Dios trabaja con grupos pequeños para impactar esas naciones, para impactar esas multitudes. Y tú eres parte de ese selecto grupo. Dile que tienes al lado, tú eres parte de este selecto grupo que Dios está escogiendo. Y díselo de verdad, tú eres parte de este selecto grupo. Y abriré este servicio con un pensamiento que creo que ya debe estar en pantalla. Y este pensamiento es de Winston Churchill, y lo escribió justamente cuando estaba en negociaciones en la Segunda Guerra Mundial. Dice: yo no escucho lo que dice la gente, solo observo lo que hacen, porque el comportamiento nunca miente. Las palabras seducen, pero los actos revelan. Y el rey David comprendía bien que no bastaban las palabras elocuentes que él tenía, ni las intenciones que emanaban de su corazón. Buscaba siempre que su comportamiento reflejara la comunión que él tenía con Dios. Por eso clamaba de rodillas al Padre, para que cada paso que él pudiera dar mientras estaba como rey estuviera alineado con el comportamiento que se desprendía por tal responsabilidad. De modo que ningún pecado a lo cual él siempre temía, porque siempre caía, tomara el control total de su cuerpo. Y ese clamor también debería ser el nuestro como iglesia
y como personas, miembros de esta iglesia. Porque hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y el Salmo 119, en el versículo 133, y vamos a leer en la versión NTV, nos habla de que Dios guía nuestros pasos conforme a la palabra de Dios, para que de esta manera el mal no tome el control de nosotros. Yo quiero que usted abra su entendimiento, abra sus oídos al mensaje que hoy el Señor les quiere entregar o nos quiere entregar. Tengo el privilegio de haberlo escrito, por lo tanto ya me lo entregó y lo disfruté. Realmente nuestros pasos en la vida deben ser el reflejo de nuestra conducta y de lo que hay en nuestro interior. Porque si es Dios quien está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, nuestro caminar debe acompasar cada una de las cosas que nosotros hacemos en la vida, el cómo nos comportamos. La vida natural no se separa de la vida espiritual. La vida como nosotros la llevamos es un reflejo de nuestro interior, de quién es el que gobierna en nuestra vida. Todo paso, cada decisión que hacemos, cada movimiento que damos, es un acto de obediencia o de desobediencia. No hay medias tintas, no hay grises, no hay tonos, no hay términos medios. Es nuestro comportamiento el que siempre hablará de quiénes somos en Cristo Jesús. Y usted no puede comportarse de una manera en la iglesia y fuera de la iglesia de otra manera. Usted siempre tiene que ser un testimonio vivo de lo que usted es, de lo que usted representa. Y conversaba hace unos días, creo que fue el viernes, con el pastor Galo, y hablábamos que somos embajadores del reino de Dios. Pero ¿cómo hablan los embajadores? Ellos tienen siempre mucho cuidado de lo que dicen, porque una palabra mal entonada, mal dicha, una pregunta mal formulada, puede traer relaciones rotas entre países. Así que nosotros podemos romper el corazón como embajador de Cristo, de cualquier persona que se está acercando a Cristo, con las respuestas que damos, con el comportamiento, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de afrontar las cosas, cómo estamos actuando con alguien que golpea nuestra vida. ¿Cómo respondemos cuando nos hacen daño? ¿A nosotros o a alguien de nuestra familia? O quizás cuando rompen alguna cosa material de nuestra vida, chocan nuestro carro, rayan nuestro carro. ¿Cómo respondemos? ¿Reflejamos a Cristo o sacamos lo que tenemos realmente oculto? Dios realmente permite que eso pase para que entiendas y sepas que todavía hay trabajo que hacer en nuestra vida. Todos los días debemos tener una lucha frecuente, porque caminar ordenado por la palabra de Dios es vivir en el shalom, es la paz plena que conduce a la vida que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero que hoy usted entienda esta palabra, la asimile, porque es la base de esta serie. Porque vamos a entrar en una guerra espiritual y debemos saber cuáles son las armas que Dios nos dejó en su palabra. Tenemos cada día ser más cristocéntricos, apegados a lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, cambiará mi vida y la formará en un lineamiento perfecto con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Así que siempre cuento una anécdota para los que no me conocen. Estoy viendo algunas caritas. Mi nombre es Pedro Cordero, pastor de esta iglesia.
Y siempre hago un relato para que entendamos mejor el mensaje de la palabra. Y en una ocasión un barco navegaba de noche en medio de una gran tormenta. El capitán no podía ver nada, absolutamente nada. Solo respondía a la brújula que tenía en su mano. Sabía por su brújula que mantenía el rumbo correcto, porque su brújula le decía: mantén el curso de tu barco. Confiaba ciegamente en el casco y en la fortaleza de su barco, pero también confiaba en su brújula y en su conocimiento. Sabía que su barco resistiría perfectamente porque estaba preparado y se había él preparado para afrontar esa dificultad o esos difíciles momentos que atravesamos. La pregunta: ¿cómo está nuestro cuerpo? ¿Es lo suficientemente fuerte como el casco de esa nave que están viendo en pantalla? ¿Cómo está tu brújula? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está con lo que aprendes y lees constantemente en la Biblia? ¿Cómo estamos realmente? El pueblo de Israel comprendió la Torá y comprendió que esa era su brújula en medio de las tormentas de la vida. Y aunque no podían ver con claridad el camino hacia donde los llevaba o donde los llevaba Dios o Jehová o Elohim, sabía que sí seguían una dirección adecuada rumbo a un propósito y que llegarían seguros a un puerto. En el Salmo 119, versículo 105, habla de que la palabra es lámpara a nuestros pies, es guía, alumbra nuestro camino. Y es hermoso, y por eso a mí me fascina el predicar la palabra de Dios. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón y me ha comprometido a estudiarla todos los días. Porque es coherente, es viva, es eficaz, no se contradice. Y así también debe ser para todos nosotros. Confiar que tu cuerpo resista cualquier tormenta, porque estás preparado para el día malo. Confías en lo que conoces del Señor. Confías que es lámpara a tus pies. Confías que Dios está contigo y que el Espíritu de Dios vive y habita en tu templo. Amén. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso. ¿Están vivos ahí? ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Cuando la oscuridad de la vida, la confusión y el pecado amenazan siempre, intentarán ellos desviarnos del camino. Nos quieren sacar del camino, queridos hermanos. Pero la palabra de Dios se convierte en ese instrumento seguro que orienta, alimenta y nos guía con mucha firmeza y mucha convicción de corazón de que vamos por buen camino. Sin embargo, hoy tenemos una ayuda adicional, una guía más cercana. Jesús nos dejó al Espíritu Santo en nosotros. Él mora dentro de nosotros y nos recuerda la verdad de la palabra. Jesús comprometió y nos prometió que Él sería nuestro consolador. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Dónde nos guía? Y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Y lo podemos leer en Juan 14, 26. Pero adicional,
Él nos dejó ese libre albedrío. Nos hace responsables de la dirección de nuestra vida. Y así como un buen capitán de barco, aunque pueda girar el timón a un lado, al otro, te mantiene firme por la dirección de la palabra de Dios. Y esa es la voz interna que te dice lo que tenemos que hacer. Esa voz del silencio de nuestras oraciones que dedicamos diariamente. Y la palabra nos dice en Romanos 8:14 que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios acá? Él es quien nos muestra cuándo y cómo debemos mantener el rumbo de nuestra vida. Él es el que nos dice cuándo nos debemos detenernos o cuándo debemos avanzar, cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. La palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen el poder para guiarnos en medio de las tribulaciones. Y está escrito en el libro de Juan capítulo 16 versículo 13. Y lo podemos leer. Y no podemos cansarnos de leerlo. Pero si no estamos realmente convencidos y comprometidos de quiénes somos, como compartía con los ministros de la casa, y los comencé a llamar ministros, y ellos se asombraban, porque a veces no creemos lo que somos. Cuando somos realmente hijos de Dios, somos salvos y nos ha hecho santos, sacerdotes, ministros de su iglesia. Si dejamos que la palabra guíe nuestros pasos, el enemigo no tendrá parte ni poder sobre nosotros. Tendrá que retroceder. Ninguna lengua en forma de ola nos hundirá, porque no navegamos con nuestra fuerza, sino con la dirección del Padre y de su palabra, pero con el conocimiento que nos da tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. El mar donde transitamos todos puede rugir. Las olas se pueden levantar. Pero si nuestros pasos están ordenados por el Señor, caminaremos firmes hasta llegar a puerto seguro. Y puerto seguro es tu propósito. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14, que leerán en pantalla, dice que debemos formarnos para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y yo digo esto con toda responsabilidad porque si usted me consigue en la Biblia otra cosa, podríamos sentarnos a conversar. Pero Jesús no murió por denominaciones. Jesús murió por ti y por mí. Jesús quiere una relación con nosotros de manera individual. Y esa sumatoria de hijos unidos se llama iglesia. No, Jesús, nuestro Salvador, fue crucificado. Y hay mucha gente que todavía, que también lo hemos conversado en la casa y con algunos hermanos, que hemos sido muy mal formados. Formados con el miedo a sentirnos impuros. Aún conociendo la palabra, hemos resbalado. Y a veces decimos, es que no soy digno.
¿Quién eres tú para llamarte indigno? ¿Acaso estás desconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Acaso estás negando tú lo que Jesús hizo en sacrificio vivo por cada uno de nosotros y por ti? Tu nombre está escrito en ese libro de Colosenses. Y Él se crucificó y clavó todos los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Así que no te vuelvas a llamar indigno, porque eres digna de estar en la presencia de Dios, porque portas el Espíritu de Dios, porque has nacido de nuevo, porque has creído en Jesús, porque has creído en su palabra. Y su palabra nos limpia de todo pecado. Y en el pensamiento hebreo, la imagen de niños fluctuantes no se mide únicamente por la edad cronológica. Para un hebreo, un niño fluctuante no tiene edad física, sino la inmadurez espiritual. Deja de ser niño cuando comienzas a tener madurez espiritual. Cuando comenzamos a tener el carácter de Jesús, el carácter de Dios a través del fruto del Espíritu. Y cuando tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, tenemos el carácter de Dios. Porque hemos dicho en este púlpito que si Él murió por nosotros, no nos repara, Él nos restaura a nuevo. Él nos hace nuevo. Porque la única forma de ser a la imagen y semejanza de Cristo es un nuevo nacimiento. Un niño en la fe no es aquel que recién comienza su caminar con Dios. He visto maduros de 6 meses. Y he visto niños fluctuantes de 15 años en el Evangelio. Sino aquel que no ha desarrollado raíces firmes en la palabra. Raíces firmes en la palabra. Que crece en desconocimiento porque carece de conocimiento. Carece de disciplina, carece de discernimiento espiritual, se confunde aunque tenga los dones. No resiste ninguna prueba y le cuesta resistir el engaño. En el libro de Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y para que tú no caigas en eso, debes prepararte del Evangelio. Debes prepararte en el discipulado, en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de Jesús, dejadas en la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó que un creyente inmaduro es como una planta sin raíces. Cualquier viento de dificultad, como esa terrible tormenta que vieron en la pantalla, toda tentación o falsa enseñanza puede arrancarlo fácilmente. En el libro de Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, dice: habla sobre la semilla sobre la tierra. Dice, mas el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí quiero poner un ejemplo que viví y lo conté con los discípulos temprano en la mañana. Y es que mi esposa y yo
tenemos un jardín que queremos mucho, pero primero está Dios. Y nos descuidamos por 3 meses, Y comenzó a salir una hierba muy parecida a la que teníamos. Y los especialistas venían, cortaban, jardineros cortaban y se veía muy bonita. Pero al cabo de un tiempo ya no era la misma, el mismo césped que yo tenía, era otro césped. Era un usurpador que estaba allí. Y los que me conocen saben, y que han estado en casa, saben que lo que estoy diciendo es toda la verdad. Y entre unos familiares comenzamos a arrancar la hierba mala y eso era pura tierra porque había mucha hierba mala, era imposible. Y llamé a unos especialistas en jardinería, dijo, ay, miren esto, es un desastre. Me dice, Señor, lo que tenemos que hacer es quitar toda esta capa vegetal y sacarla, no sirve. Y sentí del Señor que el Señor me hablaba a través del jardinero, era mi predicador de ese día. Y me decía, Señor, debe arrancarla toda y vamos a poner una capa vegetal nueva y sobre eso vamos a poner un tipo de césped mucho más resistente. Hay 3 tipos de césped y usted coja uno y escogimos y lo sembró. Cuento largo, corto, se sembró. Al cabo de que terminaran me llama y me dice, bueno, nos vemos en un mes. Estas son todas las recomendaciones. Tiene que regarlas diariamente a las 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana por 1 hora, todos los días. Y yo lo hice. Nadie debe pisar la grama. Ciérrame esto para que usted vea que los resultados van a ser óptimos. Y yo le dije, perfecto. Y así lo hice, obediencia. Y decía, este hombre me está predicando. Y al término de 30 días vuelve él con su equipo y empieza a darle la primera poda. Pero antes de la poda, yo le dije, tengo algunas preguntas, porque yo estaba ya con esto de la cizaña y el trigo, que se parecen, y yo veía unas cintas más largas que otras, la cintica de la plantita, unas más gruesas, otras más. Yo decía, esto parece que no es lo mismo. Y él muy inteligente caminó, fue recogiendo, pam. Y así como recogió cintas diferentes de la hojita de la grama, del césped, recogió algunas otras cosas que yo mismo no había visto. Y la puse, ven acá para que vea, Señor. Todos estos son de la misma naturaleza. Este es el mismo césped, solo que este es más delgado, este es más grueso y este es mucho más grueso y más largo. Y la diferencia es por la posición que han recibido de agua y de sol. Y el tipo, yo digo, este tipo me está predicando. En la iglesia tenemos varios tipos de personas y unos crecen más que otros y son los mismos hijos de Dios. Y digo, este hombre me está predicando, Señor, habla. Y todo esto que usted ve aquí, esto sí no pertenece a su césped. Pero si usted nos concentramos en darle fuerza a estos, ya estos no podrán sobrevivir. Y termina diciendo esto, ok, rompe, empieza a podar, saca todo, lo deja a una altura espectacular, y yo veía aquello, salvo algunas cosas amarillas por allá, por acá, se veía espectacular. Y digo, ¿y ahora? Bueno, todavía no está de alta, me dice, porque así se ve muy bonito, pero está débil. Y digo, me está predicando. Y así pasan al discipulado. Se ven muy bonitos, pero no están listos. Vamos a darle un mes más para darle de alta, ¿verdad? Pero ahora el riego va a ser diferente. Ya el riego no va a ser todos los días. Va a ser un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y digo, ¿y por qué?
Y se tiene una explicación. Usted ama la grama, ama su patio. Nosotros los pastores amamos la Grey, amamos la iglesia, amamos la gente, queremos que todos sean salvos, los queremos llevar empujones a patadas para el cielo a toditos, pero amarrados, los queremos llevar al cielo todos. Pero me dijo esto: tienes que ponerlos a fatiga. Digo, ¿me está predicando? Cuando el césped usted no lo riega, escuchen esto, si esto les habla a ustedes. Cuando lo riega todos los días, él se siente cómodo, consentido, muy acariciado, muy consentido. No tiene que esforzarse mucho para conseguir agua porque la tiene ahí todos los días. Pero si nosotros dejamos un día de por medio y luego lo vamos a dejar 2 días y después lo vamos a dejar 3 días, eso es una terapia que le vamos a hacer. Él la planta y me dice, por sabiduría de Dios, digo, me está predicando, va a tratar, ya no va a crecer más hacia arriba, sino va a crecer más hacia abajo. Las raíces están buscando la humedad y tienen que crecer más hacia abajo. Digo, la palabra del sembrador me está predicando. Y me dice, mientras más la fatigues, me dice así, de la nada, es como un desierto. Digo, ¿este es cristiano o qué? Es como un desierto. Mira, tú vas al desierto, ¿ves? Y las plantas del desierto sobreviven las que van más profundamente, tienen mayor raíces. Hay plantas que crecen más hacia abajo que hacia arriba. Y si usted fatiga esta grama, este césped, ¿sí? Usted va a ver que su tallo va a engordar. Digo, me está predicando. Y yo le estoy predicando a ustedes. Cuando Dios te mete en el desierto no hay agua, necesitas trabajar para conseguirlo. Cuando estás en un desierto, no consigues la palabra fácilmente. Tienes que bregar, crecer, que tus raíces sean más profundas. Profundizar en la palabra de Dios, buscar sabiduría de lo alto. Y me dice, y ahora el tallo va a empezar a crecer, a engordar. Y cuando la raíz, la planta busca hacia abajo y la raíz engorda, entonces mata lo malo. Mata la plantita mala porque no hay espacio para ella. Y mientras más nosotros crezcamos en el tallo es porque nuestra raíz está buscando la humedad de la palabra. Estamos buscando más a Dios todos los días. Y no nos importa el crecimiento que puedan ver los demás, o nos importa el crecimiento interno que solamente Dios ve en nosotros. ¿Le está hablando Dios hoy a ustedes? A mí me predicó el jardinero. A mí me predicó el jardinero. Me dice, y llegará el momento que usted ni la regará y ella estará así, porque ella sabe dónde está el agua. Porque siempre mi esposo y yo preguntamos, pero si caminamos por el Chaquiñán y vemos plantas tan hermosas, pero ¿quién las cuida? ¿Quién las riega? Ellas pasaron su proceso. Por eso usted ve mucha gente muy pequeña a los ojos de los hombres, pero son muy grandes delante de los ojos de Dios. La madurez espiritual no depende del tiempo que llevamos asistiendo a la iglesia, sino cuánto dejamos que la palabra nos alimente, entre en nuestro corazón y permitamos que transforme nuestro carácter y fortalezca nuestra fe, no creyendo en denominaciones ni en religión, porque justamente Jesús vino en contra de la religión. La religión farisea, saducea, de escribas. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12, por favor, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad
que os vuelva a enseñar? ¿Quiere que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Cuando habías llegado a tener necesidad de leche por tener raíces cortas, cuando el alimento sólido está en el subsuelo de la palabra. Y digo subsuelo, es por la profundidad que usted se mete aquí. No quiero que me malinterpreten, me sacan de contexto. Allí, en el desierto, Jesús fue molestado. Lo dijimos la semana pasada. Fue molestado después de 40 días de ayuno y oración, metiéndose en la palabra, buscando la presencia de Dios. Y dice que allí fue molestado y fue probado por Satanás. Tú también serás probado. Yo también seré probado. Pero responderemos al ataque de Dios con la palabra escrita y el conocimiento de la palabra, que es nuestra arma. Diga arma. No alma, arma. Nunca salga sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra escrita que Dios se defendió disparando primero, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yo diría amén a eso, fuerte, amén. Y cuando el enemigo terminó de tentarlo, dice la escritura, no lo digo yo, lo dejó por un tiempo. Así que podemos estar muy apertrechados con las pistolas aquí, con las armas del evangelio, y tenemos que estar listos, porque Él volverá a tratar de sacarnos de nuestro propósito. Y eso nos enseña la guerra espiritual que debemos tener. La guerra no es una sola victoria, es una constante batalla de todos los días, porque el enemigo siempre buscará otro mejor momento cuando te encuentres debilitado. ¿Cómo estaba Jesús en el desierto? Debilitado, 40 días sin comer. Pero si usted se mantiene alimentado de la palabra de Dios, dígale al que está al lado, aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate. Primera de Pedro 5:8-9 dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo te lo está advirtiendo. Es Pedrito que nos está advirtiendo. Nuestro adversario el diablo anda como león rugiente por ahí. Y saben que anda como un león porque imita al león de Judá, ¿viste? Es un león flaco, negro, todo feo. Porque anda como león rugiente, imitando al león de Judá. Y anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A cuál? ¿Quién está débil? Por eso dice la palabra, mantente firme en la fe. Así como Jesús resistió con la palabra, nosotros también tenemos que resistir. Pero madurar nuestro conocimiento en Dios no es venir a la iglesia únicamente. Es leer la palabra, preguntarle a tu pastor, preguntarle, asistir a las enseñanzas, a los discipulados. Y esa es la manera como funciona el casco del barco que eres tú, la brújula que es la palabra y el conocimiento que te da el Espíritu Santo. Amada iglesia, cuando estamos conscientes de esto, ya sabemos que tenemos armas en la palabra de Dios. Hay armas bellas aquí. Hay todo un arsenal para defendernos. Pero hay dos armas, escuchen bien esto, que debemos portar siempre como armas de reglamento. ¿Ustedes no han visto al ejército israelí? El ejército israelí está de guardia o no esté de guardia, esté de civil, usted siempre carga su arma de reglamento. Siempre.
Usted se imagina esa muchacha bien bonita, arregladita, con el fal aquí. Digo fal, eso ya pasó de moda. Se me cayó la cédula, perdón. ¿Saben cuáles son esas armas? El nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y la sangre del Cristo crucificado. Esas son tus armas. Sí hay un arsenal aquí, sí es verdad, pero la que tú debes portar en tu boca, en tu pensamiento, en tu corazón, es en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús y la sangre derramada en el madero, porque lo hizo por ti y por mí. Y en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, ya estamos por terminar, aprendemos que las aguas cubrían toda la tierra y estaban desordenadas y vacías, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ellas, mostrando que solo Dios trae orden y vida en medio del caos. Y no importa qué tormenta estés atravesando. Yo no sé cuál tormenta en estos momentos tú estás atravesando, pero lo que sí te digo es que Dios se pasea en medio de esa tormenta. Y en el libro de Daniel, no es casualidad, en el capítulo 7, en los dos primeros, en los versículos 2 y 3, nos enseña sobre los vientos en el mar. Lo que vio Daniel en la profecía. En su visión, Daniel vio 4 vientos. 4 vientos del cielo agitando el gran mar. Y de ese mar surgían 4 bestias diferentes. Y no vamos a profundizar, pero quiero ver la analogía en tu mente. Porque el mar simboliza el mundo convulsionado de las naciones, lleno de caos, violencia y confusión. Si no, vea la Organización de las Naciones Unidas, vea un poquito de prensa, porque ya no se lee, se ve. Mientras que los vientos representan las fuerzas espirituales y políticas que Dios permite mover en la historia para cumplir su propósito. Y en medio de todo eso estamos nosotros, los hijos de Dios. Así como dice Isaías 57:20, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Las bestias que emergen del mar son los reinos humanos que no tienen dirección de Dios, dominados por la ambición y la soberbia. Pero aún en medio del caos, Dios sigue en control. Él cambia los tiempos y establece los reyes, según Daniel capítulo 2, versículo 21. Y esta visión nos recuerda que aunque los vientos soplen y el mar se agite, el reino de Dios permanece firme. Jesús tiene autoridad sobre la tormenta y su voz sigue diciendo: calla y enmudece, como está escrito en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 39. El mensaje es claro, querida familia. Los reinos del mundo donde vivimos, no vaya a creer que no, que esto es espiritual, no, donde vivimos, esos pasan, pero el reino de Cristo, a donde vamos, permanece para siempre. Y nosotros, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y vamos a leer en pantalla, póngame Hebreos 6, 17, 20, por favor. Y quiero leerlo. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Siguiente. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales
Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Siguiente. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Así que los hijos de Dios podemos entrar tranquilamente al trono de la gracia. ¿Quién dice amén a eso? Amados, usted debe saber que el Salmo 119 fue escrito en un contexto de persecución y oposición, donde el pueblo de Dios se enfrentaba a tentaciones, se apartaban de Dios, y el salmista resalta la justicia de Dios, la pureza de su palabra, y clama que sus pasos no los desvíen. Y así te digo, iglesia, hoy día, mantente firme. Leamos juntos el versículo 133 y 134 desde el comienzo. Dice: ordena mis pasos con tu palabra. Vamos a leerlo, iglesia, juntos. 1, 2, 3. Ordena. Toma esa palabra para ti. Ninguna tiene derecho legal de estar contigo. El 134, leámoslo juntos. 1, 2, 3, voy. Que sea un decreto para tu vida. Que sea un decreto. Así que, querida iglesia, la palabra es la brújula que ordena nuestros pasos. El enemigo siempre busca engañarnos con otra voz. El Señor habla de muchas formas, pero cuando escuches una voz diferente a la tuya, no es de Dios. Dios te dio una voz espiritual que nadie puede falsificar. La palabra, ese es el escudo contra la violencia del mal. Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es palabra de Dios. Nuestro corazón debe llorar cuando vemos desobediencia. No podemos sufrir por nuestra desobediencia, porque ya nosotros se la entregamos al Señor. Y cuando desobedecemos, nos arrepentimos. El salmista lo dijo con una profundidad que solo entiende quien ama la santidad. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque ellos no guardaban la ley. Y si nosotros guardamos la palabra de Dios, nos debe doler lo que está pasando con el prójimo, con aquellos que no entienden, no saben, no quieren. Jesús lloró por Jerusalén. No lloró por sus enemigos, ni por su propio sufrimiento. Lloró por una ciudad que rechazó su amor, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 19, 41, 42. Así que, familia, debemos aprender a interceder, no a murmurar, a orar y no a criticar, a levantar las manos al cielo y no a señalar. Cuando levantamos las manos al cielo, todos nuestros dedos apuntan al reino de Dios. Y Pablo nos recuerda en el libro de Gálatas que la verdadera espiritualidad no consiste en juzgar, sino en restaurar, cuando nos enseña: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes son espirituales, ustedes son maduros,
deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Hoy el Señor nos está llamando a tomar una decisión, amados hermanos. Y esta decisión no es una decisión emocional, sino una decisión espiritual. Tengamos el nivel de un embajador del reino de Dios. La inmadurez murmura. La madurez intercede. La inmadurez señala. La madurez restaura. La inmadurez divide. La madurez une. Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿seguirás viviendo por lo que sientes o comenzarás a vivir por lo que crees? Es tiempo de crecer. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.